para que esta corriente no libere mucha energía térmica y no vaya a producir una quemadura en el paciente. Ahora, hay dos tipos de quemaduras en el paciente. Una quemadura que es por resistencia y otra quemadura que es química. ¿Sí? Una por resistencia y otra que es química, o sea, porque hay una reacción química debajo de los electrodos. Eso lo vamos a ver ahorita cuando veamos las corrientes galvánicas, cómo se produce esa reacción química. Entonces, ¿qué quiere decir esta fórmula? Que entre mayor intensidad y mayor tiempo que aplique yo una corriente, va a producir mayor calor. Eso es lo que quiere decir. Entonces, ¿cómo puedo yo regular la aplicación para no producir tanto calor? Disminuyo la intensidad o aumento el tiempo, o aumento la intensidad y disminuyo el tiempo. ¿Por qué? Porque son directamente proporcional. ¿A qué? A la intensidad o al tiempo. ¿Por qué? Porque la resistencia no puedo variarla mucho, ¿sí? Ahí es donde tengo yo un poco de dificultad. Ahora, entre más hidratado esté el paciente, menos resistencia voy a tener. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando aplicamos corrientes de cualquier tipo a las personas adultas mayores, porque ellos no se hidratan bien, siempre están deshidratados, la piel es más seca, ¿sí? Y es más delgadita. Entonces, ¿qué significa? Que hay más resistencia. ¿Ok? Entre mayor hidratación tengamos nosotros, menos resistencia va a haber. ¿Okay? Por eso, como no podemos saber cuánta hidratación tiene la piel del paciente, las esponjitas húmedas, porque ahí sí sé yo que si están bien mojaditas, tengo menos resistencia al paso de la corriente. ¿Okay? Muy bien. Entonces, el efecto de Joule se da cuando una corriente eléctrica atraviesa un conductor y este experimenta un aumento de temperatura. Entonces, tenemos la corriente, abrimos el interruptor, llega el bombillo y el bombillo, que es el receptor o la resistencia, produce luz, pero se calienta. ¿Okay? Más o menos para que quedara claro el efecto de Joule. Otro punto importante es el movimiento ondulatorio, o sea, la longitud de onda. Esto es una onda, ¿sí? Y la distancia que está entre los dos picos, ¿sí? Eso es lo que conocemos como longitud de onda, ¿sí? La distancia. Entonces, entre mayor frecuencia, ¿qué quiere decir? Que la distancia se acorta, o sea, la longitud es más corta, la longitud de onda es más corta. Y entre menos frecuencia, la longitud se alarga, entonces es una longitud de onda más larga, ¿sí? Entonces son inversamente proporcional la frecuencia a la longitud de onda, ¿sí? Si es una frecuencia alta, la longitud de onda es corta, y si es una frecuencia baja, la longitud de onda es larga. ¿Ok? Entonces, más fácil de entenderlo. Y después tenemos otro componente que es la amplitud, que es directamente relacionada a la intensidad. ¿Sí? Cuando yo le doy perilla al aparato y van subiendo los miliamperios, eso estamos hablando de amplitud de la onda, o sea, la intensidad de esa onda. ¿Ok? Es conforme va creciendo el pico de la onda, se va haciendo más grande, ¿sí? Es porque le estoy dando más amplitud o más intensidad en un equipo de electroterapia. ¿Estamos? Muy bien. Hasta aquí quedó un poquito claro el refrescamiento ahí de lo que era la física de las corrientes. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda para seguir? ¿Sí? Tipos de ondas. Vamos a tener las ondas de tipo mecánicas, ¿sí? Que no tienen absolutamente nada que ver con la electricidad, solo su producción, pero la aplicación no es eléctrica, no tiene ningún campo magnético ni nada por el estilo. Y las ondas
que son magnéticas, ¿sí? ¿Estamos? Las electromagnéticas, que esas sí tienen mucho que ver con la electricidad y los campos magnéticos. Entonces, tenemos las ondas mecánicas, son aquellas que precisan de un medio material y elástico para propagarse, como por ejemplo, ¿cuál conocemos nosotros? El ultrasonido. Cuando nosotros aplicamos ultrasonido, no estamos aplicando ningún tipo de corriente, ningún tipo de onda electromagnética. Lo que estamos aplicando son ondas mecánicas, ¿sí? Entonces, si el paciente tiene marcapaso, no hay ningún problema. El único problema es ponérselo sobre el marcapaso, porque la onda mecánica puede romper el marcapaso. Pero si estamos aplicándoselo en la pierna o en cualquier otro lugar, no pasa nada porque no hay ningún campo electromagnético aplicándose. Que eso es lo que puede producir problemas en los marcapasos, los campos electromagnéticos. ¿Estamos? Pero si nosotros aplicamos cualquier agente físico que tenga que ver con electricidad, o sea, que el resultado final sea eléctrico, como las corrientes, ¿sí? Como la onda corta, como las microondas, como los campos magnéticos, ¿estamos? Ahí sí va a afectar. ¿Por qué? Porque sí hay una onda electromagnética que se va a dispersar y que puede llegar a afectar los marcapasos. ¿Estamos? Entonces, si aplicamos ultrasonido, el ultrasonido no es contraindicación para un marcapaso. El resto sí. Muy bien. Entonces, tenemos dos tipos de ondas, que son las mecánicas, que son aquellas que precisan de un medio material y elástico para propagarse. Después tenemos las electromagnéticas, que para su propagación no hace falta ningún soporte físico. ¿Sí? Podemos tener que necesiten soporte físico, como cualquiera de estos aparatos que para poder funcionar están conectados, pero también tenemos otros que no necesitan ningún soporte físico para funcionar. ¿Sí? A ustedes les llega una llamada y no están conectados a un cable para que le pueda llegar una llamada, ¿verdad? Sino que viaja por ondas electromagnéticas y esto es un receptor de ondas electromagnéticas. ¿Estamos? Entonces hay diferentes tipos de ondas electromagnéticas, las que necesitan y las que no necesitan un campo. ¿Estamos? Y toda onda electromagnética, como les decía la ley de Ampère, tiene, ¿sí?, un campo eléctrico y un campo magnético a su alrededor. ¿Estamos? Entonces sí queda claro que todo lo eléctrico tiene un campo magnético y todo lo magnético tiene un campo eléctrico, uno más que otro según lo que estemos utilizando. ¿Sí? Muy bien. Bases, hasta aquí. ¿Vamos bien? ¿Sí? Perfecto. Porque ya vamos a empezar a utilizar esto que acabamos de ver, o a entender. Bases fisiológicas y neurofisiológicas del sistema nervioso muscular. ¿Ok? Nos acordamos un poquito de la neurona. La neurona tiene un cuerpo, tiene el axón, ¿sí?, y las dendritas, y en el axón están las células de Schwann y las vainas de mielina, ¿verdad? Que las células de Schwann o la mielina lo que hace es darle más velocidad de conducción de los impulsos a esa neurona, y que las dendritas, sí, las ramificaciones terminales son donde se producen las sinapsis para mandar la información a las siguientes células que están ahí o hacia donde queremos mandar. ¿Ok? Que entre menos células de Schwann o mielina, ¿qué vamos a tener? Menos velocidad de conducción. ¿Ok? Entonces, esto quiere decir que tenemos células nerviosas con mayor cantidad de mielina, con más o menos cantidad de mielina y sin nada de cantidad de mielina, que son las amielínicas, las mielínicas y las más mielínicas. ¿Okay? Dentro de las neuronas tenemos tres tipos de neuronas, ¿verdad? Un repaso rápido ahí, que son las sensoriales, que son aferentes, las interneuronas, que son las que hacen puente para la información, y las neuronas motoras, que son eferentes.
Unas reciben información y otras llevan información. ¿Sí? Unas van a entrar por el asta posterior de la médula y otras salen por el asta anterior de la médula. ¿Sí? Unas son efectoras y otras son aferentes. Como les decía, entonces vamos a tener diferentes tipos de fibras, especialmente las sensoriales, ¿ok? Que son las A alfa, las A beta, las A delta y la C. Esas son las que reciben información, ¿sí? Las A alfa hay dos tipos, que es la 1A y la 1B, que son aferentes del uso neuromuscular y aferentes del aparato tendinoso de Golgi. Unas, las 1A, están en el músculo, en el vientre muscular, y las otras están ¿dónde? En el tendón. ¿Sí? Después tenemos las A beta, que son aferente tacto presión. ¿Ok? ¿Cuáles son estas? Las que nosotros nos da la percepción de lo que algo nos tocó, ¿sí? Que son de tacto o presión. Posterior a esas tenemos las A delta, que son aferentes del dolor y la temperatura. O sea, son las que me van a decir si algo está caliente o no, o si lo que me acaba de tocar fue tan fuerte que produce dolor o no produce dolor. ¿Okay? Y por último vamos a tener las fibras C, que son aferentes, dolor y temperatura, pero lento. Estas son amielínicas. No tienen mielina, entonces para no tener mielina son más lentas de transmitir la sensación. Entonces, ¿cuáles son esas? Son las que yo llegué, vamos a hacer un ejemplo. Cerré la puerta del carro, ¿sí? Y dejé el dedo prensado. El primer golpe que se produce lo va a recibir el uso neuromuscular y las fibras A beta, o sea, las fibras A y las A beta, A alfa y A beta. Entonces, siento, se activa el uso neuromuscular, efecto de retirada por medio de ¿qué? De un arco reflejo. O sea, esa información inicial nunca llegó al cerebro. Porque si llega al cerebro, de ahí me va a doler demasiado. ¿Por qué? Porque tiene que llegar al cerebro, tiene que llegar a la fibra alfa beta. La fibra beta va a tener que llegar al asta posterior y decirle a la sustancia gelatinosa: Rolando, me acaba de majar el dedo. Y la sustancia gelatinosa de Rolando dice: ah, sí, qué tirada, vamos a tener que avisarle al cerebro. Entonces le dice: bueno, agarre por este caminito y se va aquí por el tracto espinotalámico lateral. ¿Sí? Y de ahí tiene que subir de la médula hacia el tálamo y llegar al tálamo y decirle a la hipófisis: vieras que me acaba de majar el dedo, ¿qué hago? Ah, mira, vaya a llegar al cerebro que se acaba de majar el dedo. Entonces llegó hasta el cerebro y le dice al cerebro: cerebro, me acaba de majar el dedo. Sí, ay, qué tirada, vamos a tener que mandar a un músculo a que quite el dedo de donde está majado, donde se está prensando. Entonces el cerebro le va a decir a las fibras A gamma, ¿sí? Y a las fibras B, mira, tienes que mandar una contracción muscular hacia los músculos de la retirada para que quite el dedo de la puerta que se está prensando. O sea, ¿cuánto tiempo pasó? ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que realmente sucede? Sucede que la fibra A alfa y la A beta se activan, llega a la sustancia gelatinosa de Rolando y la sustancia gelatinosa de Rolando le dice: no, váyase aquí, y activa directamente a las fibras gamma y B para que se produzca el efecto de retirada. Después nos arreglamos con el cerebro. O sea, quite el dedo de donde se está majando o donde se está quemando. ¿Estamos? Entonces, después de que usted quitó el dedo, hasta después de que usted quitó el dedo, viene, ahora sí, el tacto presión y el dolor. Ya viene el dolor, que viene un poquito más rápido porque viaja por las fibras A delta. ¿Estamos? Ya llega la sustancia, bueno, antes de eso había pasado A beta y le dice a la sustancia gelatinosa: Rolando, allá atrás viene un compa que trae dolor, así que no lo deje pasar.
Y la sustancia gelatinosa rolando en el asta posterior le dice a el dolor que viene en A delta, le dice, usted no puede pasar un momentito. Y empieza a liberar neurotransmisores analgésicos. ¿Para qué? Para que bloqueen la sinapsis del dolor. Pero además de eso, ahora sí, la fibra beta sigue por el tracto espinotalámico lateral, llega al tálamo, ¿sí? por un tracto que está lateralmente en la médula, y llega al tálamo y le dice a la hipófisis, allá viene el dolor, suelte todo el armamento que usted tenga para que el dolor no pueda llegar al cerebro. ¿Estamos? Y ahí entonces el hipotálamo empieza a liberar noradrenalina y opiáceos endógenos. ¿Sí? ¿Se acuerdan qué es el opio? No. ¿Se acuerdan qué es la morfina? Sí. Ok. La morfina es un opiáceo. Y nosotros la producimos. Nosotros producimos morfina en nuestro organismo. Y se produce a nivel del hipotálamo por una estimulación. ¿De quién? De las fibras A beta. ¿Y quiénes son las fibras A beta? Las fibras de tacto y presión. Por eso, nuestras mamás que estudiaron 20 años, y ustedes que son mamás, estudiaron 50 años de electrofisiología, y cuando el hijo se golpeaba, o cuando nosotros nos golpeábamos, llegaban y nos hacían así. ¿Sí? Y se nos quitaba el dolor. ¿Por qué? Porque ellas estudiaron tanto la fisiología que sabían que al estimular las fibras A beta podíamos producir un bloqueo a nivel de la médula y liberación de neurotransmisores opioides endógenos a nivel de la hipófisis, simplemente con el hecho de estimular el tacto. ¿Sí? Eso también lo tenemos que estudiar nosotros para comprender qué es lo que hace la electricidad. ¿Sí? Cómo la electricidad produce analgesia. ¿De qué forma se produce la analgesia? Simplemente estimulando las fibras A beta. ¿Sí? Estimulando el tacto. Por eso las corrientes se deben de sentir si yo quiero producir analgesia. En el momento que no se sienta, es porque, uno, es una microcorriente que está estimulando por otro tipo de forma, pero si no es una microcorriente, si no se siente una corriente, no estamos haciendo absolutamente con respecto al dolor. ¿Por qué? Porque necesitamos estimular las fibras de tacto y presión. ¿Sí? Bueno. Entonces, más o menos ya entendemos un poco cómo es que viaja la sensación y toda la parte del dolor a nivel fisiológico, a nivel neuronal. Muy bien. También tenemos los tipos de receptores, que son los mecanorreceptores o propioceptores. Esto es algo demasiado importante, ¿sí? Y a nosotros se nos olvida lo importante que es. ¿Cuándo es importante? Siempre. Específicamente cuando hay una lesión articular. ¿Por qué? Porque nosotros nos dedicamos a quitar el dolor y la inflamación y se nos olvida que además de fisioterapeutas somos rehabilitadores. Y se nos olvida rehabilitar el sistema propioceptivo. Por eso el paciente se fue con el piecito desinflamado, sin dolor, pero a los 3 pasos se volvió a doler el tobillo. Un ejemplo. ¿Por qué? Porque no tiene sistema de defensa. No tiene propiocepción. Y la propiocepción es el que nos cuida a nosotros de que si ponemos mal el pie, el cerebro logre controlar con una contracción y una relajación de los otros músculos para que no se vuelva a doblar. Pero en toda lesión articular se bloquea el sistema propioceptivo, cualquier tipo de lesión articular. Y si yo no rehabilito estos mecanorreceptores, va a seguir doblándose el pie las veces que quiera o las veces que pueda. ¿Estamos? Entonces, los mecanorreceptores son estímulos efectivos como el tacto, presión, gravedad, ondas de movimiento, posición del cuerpo. ¿Ven por qué? Si yo tengo un bloqueo en estos mecanorreceptores, el cerebro no se da cuenta del tacto, de qué presión lleva, ¿sí? De las ondas de movimiento, o sea, qué movimiento está haciendo el pie, qué posición del cuerpo está ese pie, y no puede corregir los movimientos. ¿Sí? Detección de la contracción muscular, alargamiento del tendón, detección del movimiento de ligamentos, ondas de presión, sonido, aceleración angular. Todo esto es lo que hacen los mecanorreceptores.